Electromagazine proporciona información valiosa y actualizada sobre los últimos avances y productos disponibles en el mercado eléctrico uruguayo. La versión en papel de Electromagazine es ideal para aquellos que prefieren una revista física, mientras que la versión virtual es perfecta para aquellos que prefieren leerla en línea. La versión PDF ofrece la comodidad de descargar y leer la revista en cualquier dispositivo, y la versión para celular está diseñada para que nuestros lectores accedan a la información en cualquier lugar y en cualquier momento. Electromagazine también ofrece cursos de capacitación intensivos en línea de 1 o 2 días de duración para técnicos e ingenieros que quieran expandir sus conocimientos y habilidades en el campo eléctrico. Los cursos son dictados por expertos docentes con amplia experiencia en sus respectivos temas y se realizan a través de la plataforma Zoom, lo que permite a los participantes aprender desde cualquier lugar del país. Los cursos también se dictan en modalidad in-company, adaptándolos a las necesidades de cada empresa. Electromagazine también organiza webinares gratuitos, en colaboración con fabricantes e importadores de materiales eléctricos, lo que permite a los asistentes conocer de primera mano los últimos productos y tecnologías aplicados a la industria y el hogar. Además, Electromagazine también está presente en las redes sociales, Facebook y LinkedIn. En estas plataformas, compartimos información valiosa, actualizaciones y noticias relacionadas con el sector eléctrico. Electromagazine es la única revista técnica para el sector eléctrico del Uruguay, y nuestro compromiso es la satisfacción de nuestros clientes y seguir ayudando a nuestros técnicos a mejorar su trabajo diario en el campo eléctrico. Únase a nosotros en nuestra misión de liderar en la industria eléctrica y llevar a su empresa al siguiente nivel. A mí siempre me gusta empezar un poquitito las charlas con algunas estadísticas como para ir introduciéndonos en lo que vamos a presentar. ¿Ok? Bien, esto es algo muy importante y hablando bien, como dije anteriormente, de lo que son estadísticas. El mundo se está volviendo cada vez más eléctrico, ¿sí? Eso es así, está pasando. De hecho, eh, ustedes lo verán día a día con, por ejemplo, los edificios. Hoy en día ya se está tratando de dejar un poco la utilización de gas, por ejemplo, para cocinar o para calefaccionar y se está yendo a más a la parte más eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que dicen las estadísticas? Bueno, que realmente para 2040 la capacidad energética mundial va a tener que ser el doble, ¿sí? Eso se va a ver duplicado, ¿sí? Obviamente también esto se ve impulsado con todo lo que es el parque automovilístico. Se prevé que para el 2040, ¿sí? Estas son estadísticas estadounidenses, que para el 2040 el 30% del parque automovilístico va a ser eléctrico, ¿sí? Y no solamente eso, ¿sí? Siguiendo con lo que es, o hablando de la parte eléctrica, pero yéndonos más particularmente a lo que es generación, para el 2040, obviamente con todos los compromisos que hay de reducción de huellas de carbono y hacer más sustentable todo lo que es la generación, el 50% de la generación eléctrica mundial, o alrededor del 50% de la generación eléctrica mundial, se prevé que para el 2040 sea con energías renovables. ¿Ok? Y el mundo también, obviamente, se está volviendo mucho más digital. Hoy en día, eh, creo que varios de los que estamos acá, o todos de los que estamos acá, seguramente tenemos un celular, tenemos o seguramente, o probablemente tengamos una tablet o una computadora o un smart, digamos, un televisor smart. Entonces, el mundo se está volviendo más digital. Cada vez tenemos más y más dispositivos conectados, ¿sí? eh, a Internet, ¿ok? Y esto también obviamente llegó y ya llegó de hace mucho tiempo a lo que es el mercado eléctrico. De hecho, ahora lo vamos a ver. Hoy en día, los interruptores, las celdas de media tensión, eh, los sistemas de domótica de casas, los sistemas de control automático de edificios, todos los dispositivos ya vienen conectables a Internet. Calculen que para el 2020, ¿sí? En el 2020
teníamos alrededor de 30 billones de dispositivos conectados a Internet y se prevé que para el 2025, fíjense, vamos a tener 8 veces más, ¿sí? O sea que en 5 años, en solamente 5 años, vamos a tener 8 veces más dispositivos conectados a Internet. O sea que la curva de dispositivos conectados a Internet es, llamémosla si quieren, exponencial, con un crecimiento exponencial. Habiendo dicho esto, y como les comenté anteriormente, eh, Schneider ya dispone de una gran cantidad, y si no toda, les diría, de dispositivos en el rubro eléctrico conectables, desde una celda de media tensión, desde un interruptor en aire, desde un interruptor en caja moldeada y hasta la última térmica, ¿sí? Que controla un circuito de iluminación dentro de una instalación con posibilidad de conectar a Internet y de obtener datos. ¿Por qué tener esos datos importa? O sea, toda esa cantidad de componentes, por ejemplo, como dije antes, la celda de media tensión, los interruptores nos van a entregar datos. ¿Qué datos nos entregan? Bueno, nos entregan, por ejemplo, cómo están esos interruptores internamente. Hoy en día, un interruptor en caja moldeada me puede entregar el dato de cómo están sus polos internos, o sea, cuál es el porcentaje de desgaste interno de ese interruptor. O sea, por ejemplo, me puede decir, mira, este interruptor está en un 30% de desgaste o está en un 80% de desgaste. Entonces, yo ya puedo anticiparme a cualquier inconveniente que pueda ocurrir con ese interruptor, si ese interruptor, por ejemplo, es importante para el funcionamiento de donde está instalado, de una industria, de un hospital, de un shopping, de donde esté instalado. Entonces, como dice acá, si yo puedo tomar esos datos, analizarlos y tomar decisiones con respecto a esos datos, voy a poder tomar mejores decisiones y me voy a poder anticipar a los problemas, ¿sí? Eh, Anteriormente, no sé, 20, 30 años atrás, cuando ese interruptor se rompía y yo en ese momento me quedaba sin energía en un cierto sector y el agente de mantenimiento tenía que salir corriendo a reemplazarlo, a buscar un reemplazo, a solucionarlo rápidamente. Hoy en día, teniendo todos esos datos, puedo tomar mejores decisiones y puedo anticiparme al problema, o sea, que ese problema no llegue a pasar. Y obviamente, si ese problema no llega a pasar, voy a tener menor tiempo de inactividad, o sea, mis instalaciones van a estar funcionando durante mucho más tiempo sin eh, perder lucro cesante, digamos, o sin tener inactividad. Y obviamente voy a reducir los riesgos de que esa inactividad me genere en mi instalación, por ejemplo, si es una industria, tiempos de inactividad que me hagan perder plata. ¿Ok? Obviamente, todo ligado a esos interruptores, por ejemplo, también me dan datos, ¿sí? De cuánto consumo están teniendo, dónde tengo más consumo, dónde puedo tener, por ejemplo, una actuación del interruptor porque el consumo es excesivo. Entonces, me va a permitir generar estrategias de ahorro de energía y de eficiencia energética dentro de mi instalación. ¿Ok? O sea, hoy en día toda mi instalación eléctrica, si yo la tengo conectada, voy a poder tener una gran cantidad de datos y esos datos obviamente los tengo que analizar para poder llegar a, como dije antes, tomar mejores decisiones. Habiendo dicho esto, sí, nuestra arquitectura de productos conectados en Schneider se denomina EcoStruxure, ¿sí? Es una palabrita un poquitito larga y complicada de decir, pero es, digamos, el nombre que Schneider le dio, pero ahora lo vamos, o se los voy a explicar bien fácil qué es lo que comprende la arquitectura EcoStruxure. EcoStruxure comprende estos tres niveles que ustedes ven acá. Primero voy a tener productos conectados, ¿sí? Que pueden ser celdas de media tensión, que pueden ser interruptores en aire o interruptores en caja moldeada, que pueden ser medidores, que pueden ser UPS, bueno, que pueden ser PLCs, ¿ok? Toda una línea de productos que nos entregan información para que nosotros podamos analizarla y
como dije anteriormente, tomar mejores decisiones dentro de mi instalación eléctrica. Luego aparece una capa intermedia, ¿sí? Que nosotros la llamamos Edge Control, que es donde yo voy a poder tomar todos esos datos, software, ¿sí? Software, esta es una capa de software, en donde yo voy a poder tomar todos los datos que me entregan estos dispositivos conectados, ¿sí? Para poder analizarlos y, como dije anteriormente, tomar mejores decisiones, ¿sí? Y por último, una tercera capa, ¿sí? De la que hoy no vamos a hablar, pero se las voy a nombrar, en donde es lo que se denomina analíticos, ¿sí? En este caso estamos hablando de un servicio, ¿ok? ¿Qué significa un servicio? Bien, desde Schneider, desde Schneider tenemos eh, un buró, digamos, una cantidad de personas y de especialistas eh, preparados para, si ustedes lo necesitan, poder analizar todos los datos que se han generado en esa red y así poder entregarles un informe de cómo está su red eléctrica actualmente. ¿Ok? Bien, entonces acuérdense lo siguiente, eh, tres capas, productos conectados, capa de software y capa de analíticos. Bien, habiendo presentado la arquitectura eléctrica conectada, ¿ok? Y todos los beneficios que ésta nos puede dar, hoy en día les voy a presentar un dispositivo que se llama Panel Server, que es este que ustedes tienen acá, y vamos a ver que este dispositivo nos ayuda a interactuar entre los dispositivos conectados y la capa de software, porque este dispositivo se comunica con los interruptores, con la media tensión, con los medidores, con todo lo que yo estuve nombrando hasta este momento. E internamente tiene un web server integrado. ¿Qué significa? Que va a poder tomar todos los datos que nos entregan todos esos dispositivos y me los va a presentar llamémoslo si quieren, en páginas web para que yo pueda tomar esas decisiones. Este dispositivo se llama Panel Server y vamos a ver que tiene varios modelos dependiendo de las opciones que yo quiera. ¿Ok? Bien, a ver, ¿cómo concentrábamos información? Nosotros teníamos medidores, interruptores en aire, interruptores en caja moldeada, otro tipo de medidores. Bueno, teníamos unos dispositivos que se llaman SmartLink, que lo que hacen es tomar, como yo les dije anteriormente, que podemos tomar hasta los últimos datos de las termomagnéticas, ¿sí? Y existía un dispositivo que nos permitía conectarnos o tomar datos de toda esa línea, ya sea formato Ethernet, formato Modbus RTU, que se denomina o que se denominaba, ¿sí? COM-X510. Bien, hoy en día, además de todo lo que son la línea de medidores, todo lo que son la línea de interruptores, aparecen también otros dispositivos, o aparecieron también, o fueron apareciendo también otros dispositivos con el tiempo que nos entregaban información. ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, los relés de protección de media tensión, ¿sí? Fíjense que acá en el formato anterior no estaban. Aparecieron sensores inalámbricos, de hecho que ustedes tienen acá se llama HeatTag y es el dispositivo para prevención de incendios que lo vamos a ver más tarde. Aparecieron sensores de temperatura, ¿sí? Que pueden estar colocados en las barras, ya sea de media o de baja tensión, para poder transmitir si esa barra está excesivamente más caliente que lo habitual y de ahí poder, por ejemplo, estar eh, anticipándonos a la aparición de un incendio. Todos estos transmiten de forma inalámbrica. Aparecieron también en el medio de los sensores de medición para termomagnéticas, para interruptores en caja moldeada, para interruptores en aire, que transmiten también de forma inalámbrica en comunicación tipo Zigbee. Y estos tres, por ejemplo, estos tres últimos, no tenían la forma de comunicarse con el dispositivo que teníamos anteriormente. Entonces, es ahí, ¿sí? Que nace el
panel server, ¿sí? Panel server es este dispositivo que ustedes tienen acá, que como les comenté anteriormente, va a poder tomar toda la información de todos los dispositivos conectables directamente vía Modbus TCP o vía Modbus RTU, y también va a poder tomar eh, la información de todos los sensores inalámbricos que yo les fui nombrando. El heat tag, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, que nos ayuda a prevenir incendios, la medición en las termomagnéticas de forma inalámbrica, tensión, corriente, potencia, factor de potencia, ¿ok? Todo eso lo va a tomar directamente el panel server, ¿ok? Hablemos un poquitito de en dónde se posiciona el panel server. Acuérdense que yo les había nombrado estas tres capas anteriormente: la capa de productos conectados, la capa de software y la capa de analíticos. El panel server se posiciona en una posición, valga la redundancia, se posiciona en un lugar como si estuviese entre un producto conectado y una capa de software. ¿Por qué? Porque es un producto conectado, o sea, y está preparado para tomar la información de todos los productos que yo les comenté anteriormente, pero además tiene un software embebido interno, ¿ok? Entonces, se posiciona entre las dos capas inferiores, digamos, entre la capa uno y la capa 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un producto conectado, y porque en la capa 2, porque tiene un software o una web server embebida que nos va a permitir tener todos los datos de todos esos dispositivos, ¿ok? Además, entre paréntesis, se los comento, también nos va a permitir ir a las capas superiores, ¿ok? Entonces, es un dispositivo bien importante para tener una estructura o una eh, conectividad en mi instalación eléctrica, ¿ok? Vamos a ver un poquitito entonces cómo queda mi red eléctrica. Fíjense, ahora ya desaparece el COMX y aparece este dispositivo que se llama panel server. El panel server me permite, fíjense que lo negro, ¿sí? La línea negra es Modbus RTU, ¿sí? Por este, por este, por este protocolo nos permite conectarnos, por ejemplo, con cualquier tipo de medidor, ¿sí? Que nosotros tengamos instalado en la instalación, valga la redundancia. Cualquier tipo de interruptor que también puede venir con comunicación Modbus RTU, cualquier barra de las que nosotros teníamos anteriormente, digamos, si ya está instalada en un tablero, un SmartLink con comunicación Modbus RTU. Por lo que es Ethernet, ¿sí? Fíjense, todo lo que es Ethernet es la línea verde, me va a permitir comunicarme con la línea de interruptores en aire Master Pack, la línea de interruptores en caja moldeada NSX, o la línea de interruptores también en caja moldeada pero de mayor corriente, la línea NS. Vía Ethernet puedo comunicarme con el panel server. Si tengo multimedidores, ¿sí? Multimedidores vía Ethernet, Modbus TCP, también lo voy a poder comunicar con el panel server. Y si tengo relés de protección para media tensión que tienen comunicación Ethernet, también voy a poder estar levantando toda esa información con el panel server. Después, todos los sensores inalámbricos, los denominados Power Tag, que son para medición de corriente, tensión, potencia, factor de potencia, frecuencia, tanto sea en termomagnéticas, en caja moldeada, en interruptores en aire, yo los voy a poder monitorear de manera inalámbrica, ¿sí? De forma inalámbrica, es comunicación Zigbee, con el panel server. Después, además, los sensores, por ejemplo, de monitoreo de temperatura y monitoreo de estado de termomagnéticas, todo eso lo voy a poder monitorear de forma inalámbrica con el panel server. Y si en algún momento, como les comenté anteriormente, yo quiero crear una red Ethernet y poder monitorearlo con un software de capa superior, también lo voy a poder hacer con el panel server. O sea, el panel server hoy en día es, creo yo, el equipamiento más completo que nos va a permitir comunicarnos con todos estos protocolos, Modbus RTU, Modbus TCP, inalámbrico, y además poder acceder a una capa superior de software para poder monitorearlo.
¿Ok? Bien. eh, Vamos a ver un poquitito entonces las características del panel server. Vamos a ver que es de muy fácil selección, hay solamente tres modelos. Después en cada uno de ellos, por ejemplo, hay dos tipos de tensión de alimentación, pero son seis modelos en total, digamos, es muy, muy simple de seleccionar. Eh, y como les comenté anteriormente, digamos, concentra todas esas líneas de productos en en dos protocolos y uno inalámbrico, ¿no? En tres protocolos, digamos. Modo SRTU, modo HTTP y todo lo que es inalámbrico. Es muy, muy simple de instalar y de configurar. Eh, de hecho, tiene dos puertos Ethernet en la parte superior. Ustedes se comunican punto a punto, digamos, con una computadora, ¿sí? Y ahí les aparece una página directamente de configuración y de monitoreo, digamos, todo lo que es el monitoreo de los dispositivos que le vayan agregando. El panel server está preparado para poder tomarlos y poder levantarlos, digamos, y detectarlos de forma automática, ¿ok? Es por eso también que todo lo que es puesta en servicio está prácticamente automatizado porque él levanta y detecta los componentes de forma inalámbrica, de forma, perdón, automática y sin necesidad de tener que configurar uno por uno. ¿Ok? Después, nosotros disponemos de una herramienta que se llama EcoStruxure Power Commission, que es la que nos ayuda, si es que queremos, a configurar, digamos, los parámetros más, eh, digamos, de red, de velocidad de comunicación, puerto, dirección y todo eso que va a hacer que el dispositivo pueda levantar todo el resto de los dispositivos justamente que va a estar monitoreando. Vamos a ver un poquitito los modelos, ¿sí? Existen tres modelos, el 400, el 600 y el 800. Vamos a ver un poquitito las eh, diferencias entre ambos. Este todavía no está disponible, pero es el modelo entry, digamos. El 400 es el modelo entry. El de entrada de gama, digamos. El universal sería el 600 y el avanzado sería el panel server 800. ¿Ok? Vamos a ver primero el 400. A ver, el modelo 400 va a estar disponible para que pueda ser monitoreado por un software de una capa superior. Va a tener un solo puerto Ethernet para Modbus TCP y un puerto Ethernet para Modbus RTU. ¿Ok? No tiene la posibilidad de tener entradas digitales. Vamos a ver que en los modelos superiores sí, y esto nos va a permitir quizás hacer alguna lógica con el dispositivo. Puede levantar los sensores Zigbee, ¿sí? Va a tener la posibilidad de tener Wi-Fi, ¿sí? Tiene una antenita o la posibilidad de poner una antena para conectarse con una red Wi-Fi directamente sin llegar con un cable al dispositivo y Bluetooth, ¿ok? Se monta, digamos, sobre Real D, tiene el calado de una termomagnética y en particular este modelo solamente va a venir, acuérdense que todavía no está disponible este modelo, va a venir en alimentación 110, 277 alterna continua y con una temperatura de operación entre -25 y +60 grados. ¿Qué significa esto? Que está preparado para poder estar dentro de un tablero eléctrico, ¿sí? Donde muchas veces la temperatura no es la más adecuada para el funcionamiento de equipamiento electrónico, ¿ok? Esto en particular se los comento, los tres modelos que vamos a ver van a estar preparados para comunicarse con una aplicación que va a estar en la nube que nosotros estamos por lanzar en el tercer trimestre del 2023, ¿ok? Pero eso todavía eh, no está disponible hasta el tercer trimestre del 2023. Bien, una arquitectura actual, nosotros teníamos un dispositivo que se llamaba PowerTag Link que podía levantar los sensores inalámbricos y de ahí poder informar
informar todos esos sensores a un software de capa superior. Hoy en día, con el panel server 400, vamos a poder levantar interruptores en Modbus RTU, eh, multimedidores en Modbus RTU, de forma inalámbrica, los mismos sensores que levantábamos antes, pero ahora con el panel server, y de ahí a Modbus TCP, eh, para informar todo eso a un software de capa superior. ¿Ok? En modo SRTU, acuérdense siempre es hasta 32 equipos, ¿sí? Van a poder monitorear en Girnal. ¿Ok? Vamos a ver el modelo 600, que este obviamente ya está disponible. En este caso tiene doble puerto Ethernet, o sea que yo puedo utilizarlo también de gateway y hacer una guirnalda con el equipo. Tiene también el puerto Modbus RS485 para el monitoreo eh, de todo lo que es Modbus RTU, ¿sí? Puede ser interruptores, como he comentado antes, de multimedidores. El modelo de 24 volt, fíjense que en este caso cuando hablamos de alimentación hay un modelo de 24 volt, un modelo de 110 a 277 alterna continua y un modelo de 110 a 240 que es muy parecido eh, en alterna. Pero si hablamos del equipamiento de 24 volt de continua, este tiene la posibilidad de tener dos entradas digitales. Que yo esas entradas digitales puedo utilizarlas para, por ejemplo, una alarma, ¿sí? Un interruptor se abre y puedo querer indicar mediante la página web que hubo una falla o que el dispositivo está abierto y no debería estarlo. También tiene la posibilidad de, obviamente, leer los sensores inalámbricos vía Zigbee. Tiene la posibilidad de ponerle una antena y conectarse vía Wi-Fi a una red inalámbrica, y en lo que es la temperatura de operación, en este caso está un poquitito más a- eh, abierto el rango de menos 25 a 70 grados. ¿Ok? Y lo mismo va a estar disponible para una aplicación que nosotros vamos a estar lanzando en el tercer trimestre de 2023, eh, que va a estar en la nube para poder hacer análisis directamente desde la aplicación. ¿Ok? Fíjense cómo era. Entonces, anteriormente teníamos un COMX 510, necesitábamos un dispositivo para levantar los sensores inalámbricos. Necesitábamos, desde el mismo COMX 510, teníamos la comunicación modo TCP, teníamos la comunicación modo SRTU y teníamos la posibilidad de entradas digitales. Hoy en día, con el PAS, tenemos un solo equipo para tener comunicación Ethernet, ¿sí? Comunicación Modbus RTU y además levantar todo lo que son los dispositivos o los sensores inalámbricos, ¿sí? O sea que con un solo dispositivo ahora resolvemos eh, todo lo que antes resolvíamos con dos, ¿ok? Y además, acuérdense, de ahí directamente con el segundo puerto Ethernet puedo levantar toda la información y enviarla a un eh, software de capa superior, ¿ok? Yo no lo tengo en los slides, pero ustedes podrían tener, se los comento, digamos, una arquitectura con un panel server 600 y de ahí tomar varios datos, por ejemplo, del modelo anterior, del PAS 400, ¿ok? Que obviamente, si hablamos de costo, obviamente es un poquitito más económico. Entonces, si ustedes tienen varios tableros y quieren levantar la información con un solo 600 y todos los demás con 400, lo pueden hacer sin problema y es la idea, para que obviamente toda la arquitectura sea un poquito más económica. ¿Ok? Vamos a hablar del 800 ahora. ¿Ok? El 800 obviamente es el más completo. ¿Ok? ¿Por qué es el más completo? Porque en particular, en este caso, habiendo dicho, tiene, para no nombrarlo dos veces, tiene lo mismo que tiene el 600, pero le agrega la posibilidad de hacer un data logger. ¿Qué significa esto? Todos los datos que eh, me dan los interruptores, los sensores, eh, bueno, todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, los multimedidores, este dispositivo, el 800, tiene la capacidad de almacenarlo, perdón, para que nosotros no nos perdamos de ningún dato que ha sido, que ha pasado, ¿sí? O sea,
¿Qué les quiero decir con esto? El modelo anterior, el 600, ustedes ven todos los datos de los dispositivos, pero los ven en tiempo real, ¿sí? No tiene almacenamiento. En este caso, el modelo 800 tiene un almacenamiento de la información, ¿sí? Y me permite luego poder o tener la capacidad de analizarlo, ¿ok? De que lo almacene y así poder analizarlo. Bien, veamos un poquitito del 800. Antes teníamos el COMX 510, sensores inalámbricos. Utilizábamos teníamos que adicionar este otro dispositivo. eh, el COMX C510 tenía el monitoreo de red modo HTTP, de modo SRTU, y en este caso, cuando pasamos al panel server, fíjense que con un solo equipo levantamos todos los sensores inalámbricos, los equipamientos modo SRTU, los equipamientos vía Ethernet, y de ahí también enviamos la información, la podemos ver con una página web embebida, ¿sí? En una página web embebida y con monitoreo de históricos, ¿ok? O sea, que significa que va a almacenar la información que están dando todos los equipamientos que está monitoreando, y la va a almacenar, y fíjense que la puede almacenar por 3 años, ¿ok? La idea es que eh, pueda almacenar información durante 3 años en su memoria interna, ¿ok? Otro ejemplo, ¿sí? En donde lo mismo, también el panel server 800 puede estar monitoreando, por ejemplo, panel server 400, y de ahí también levantar la información de todo lo que esté monitoreando el panel server 400. ¿Se entiende? O sea, si yo, lo que yo les comentaba antes, si yo tengo varios tableros y quiero poder almacenar la información de varios, obviamente para hacer un poquito la instalación más económica, voy a distribuir en los tableros seccionales, por ejemplo, PAS 400, y en el general un 800 para poder levantar en guirnalda toda la información de los 400 o de los tableros seccionales que yo tengo. ¿Ok? Fíjense acá algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo me muestra eh, el panel server eh, los datos que va acumulando. Bueno, por ejemplo, puedo ver cómo es el consumo de mi instalación por zonas, cómo es el consumo. Yo, por ejemplo, acá estoy indicando en verde el consumo que tengo en iluminación, en celeste el consumo que yo tengo en aire acondicionado o en frío, en calefacción en naranja, en verde la ventilación. Bueno, cómo es la distribución y el uso de la energía en mi instalación. Luego, por ejemplo, otro tipo de gráfico que el panel server, todos estos gráficos son preconfigurados, ¿no? Ya viene, eso es lo bueno también de este equipo, que ya viene totalmente preconfigurado. Yo lo único que tengo que hacer es decirle, bueno, qué interruptor tiene, ¿sí? Conectado, y acuérdense que eh, tiene la capacidad también de levantarlo de forma automática. Tiene una página en donde ustedes ponen, bueno, andar a reconocer qué equipamiento tenés conectado, lo reconoce, eh, y después uno solamente lo que tiene que hacer es decirle, bueno, cómo quiere ver los datos, ¿ok? En el caso de que yo tenga medidores, ¿sí? Medidores, yo puedo decirle, bueno, mostrame, fíjense acá, medidor uno, medidor 2, medidor 3, cómo está la potencia activa, cómo se fue distribuyendo, si yo tuve algún hueco de tensión, alguna corte de energía, todo eso lo puedo ir viendo en los gráficos, que acuérdense, como les dije anteriormente, que ya vienen preconfigurados y listos para mostrar. Y en el caso de que yo tenga Power Tag, o sea, los medidores o los sensores inalámbricos, también puedo ver cómo está la carga de ese interruptor, la potencia activa, la tensión, la distorsión armónica en corriente y en tensión, cómo está el breaker, o sea, el interruptor, si está abierto o si está cerrado. Todo este gráfico, o todos estos gráficos, perdón, ya vienen, como les dije anteriormente, preconfigurados, digamos. Solamente asociar el sensor a el panel server, y estos ya aparece de forma automática. Un detalle muy importante es que, como el dispositivo, cuando ustedes los van a instalar, el dispositivo está preparado, como les fui comentando hasta el momento, para tomar los datos de los sensores inalámbricos.
todo lo que es la detección de los sensores inalámbricos la hace en dirección hacia arriba, hacia abajo y hacia el frente del equipo, no hacia atrás, ¿ok? Y tiene un radio, ¿sí? Y tiene un radio de detección, ¿ok? A ver, nosotros tenemos, y una vez comprado el equipo y para instalación, un documento que les va a decir, a ver, por ejemplo, dónde posicionar el equipamiento de acuerdo a lo que ustedes van a querer levantar o los datos de los sensores que ustedes van a querer levantar. Ustedes, por ejemplo, si tienen sensores en la parte superior, en la parte inferior que son inalámbricos, bueno, ¿qué es lo que les va a decir el documento? Bueno, traten de poner el panel server en la parte central del tablero. Otro detalle no menor es que no pueden poner un panel server para tomar dos tableros, por ejemplo, por más que estén pegados, porque todo lo que es chapa, ¿sí? Hace que las señales inalámbricas no puedan pasar de un punto a otro. ¿Ok? Lo que se llama una jaula de Faraday, que le puede llegar a ser el panel server de un equipamiento a otro. Y obviamente alguno me puede decir, bueno, pero dejo la puerta abierta. Bueno, no es aconsejable que dejen la puerta abierta de un tablero eléctrico, por más que quieran levantar dos tableros distintos. O sea, la idea es que haya un panel server por tablero y después de ahí, obviamente, como yo les fui nombrando, ustedes pueden hacer una guirnalda de Ethernet para poder tomar los datos de todos los panel server que tengan. ¿Ok? En resumen, ¿sí? Entonces, existen tres modelos, ¿sí? El de entrada, el universal y el avanzado. Acuérdense que el entry va a estar disponible recién en el tercer trimestre de este año. Puede levantar o puede tomar información de dispositivos en modos RTU, RS485, en modo TCP. En modo TCP obviamente también puede levantar otros panel server y todo lo que son dispositivos inalámbricos, ¿ok? Luego, próximamente se va a poder comunicar con aplicaciones en la nube y también se va a poder, y también se puede, esto ya está disponible, comunicar con software de monitoreo o SCADA que sean superiores, ¿ok? A ver, eh, acá es un poco un resumen de qué ventajas nos lleva tener arquitecturas eléctricas conectadas para todos los que participan, desde un especificador hasta el usuario final. A ver, al especificador obviamente lo ayuda a diferenciarse, ¿sí? Que es el primero, el que diseña la red, a diferenciarse de los diseños, valga la redundancia, de otras personas. A los usuarios finales, a ver, los ayuda a todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Aprovechar toda la información que los dispositivos nos pueden dar para que mejorar el funcionamiento y eh, tener menos tiempo de inactividad y perder menos plata, justamente porque los tiempos de inactividad generan pérdida de plata, por ejemplo, en una industria o en una fábrica, ¿ok? Para todo lo que son los tableristas, los contratistas y los integradores de sistemas, realmente es un equipamiento muy, muy fácil de configurar y conectar, ¿sí? Dentro de un tablero eléctrico. Y en el caso de los distribuidores, digamos, la idea es que ellos le sumen valor a sus proyectos, eh, eh, impulsando todo lo que es la cadena de conectividad dentro de un tablero eléctrico. Entonces, básicamente tener una arquitectura digital conectada ayuda a todos los actores desde el que lo especifica, el que lo vende, el que lo instala y el usuario final. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta en el chat, si no, paso a eh, todo lo que es la prevención de incendios dentro de los tableros eléctricos. ¿Ok? Javi, Señor. tenemos una consulta de Fabián Sarute, a quien aprovecho para saludarlo, que dice, ¿el panel server se comunica a través de todos los protocolos en forma simultánea? Sí, señor. ¿Cómo se llama el amigo? Eh, Fabián Sarute. Fabián, sí, sí. En forma simultánea tiene la capacidad de comunicarse con todos los protocolos sin problema. ¿Mm? Perfecto, Javier.
Por ahora no tenemos otra. Acá llega otra consulta. Miguel Bueno, nos dice, cuando mencionaste 32 dispositivos por panel server, ¿es la sí. totalidad? Bien, 32 dispositivos es en Modbus RTU, es el límite que tienen las comunicaciones en Modbus RTU eh, por distribución de red, ¿ok? O sea, ¿qué quiero decir con esto en resumen? En Modbus RTU son hasta 32 dispositivos. Después, por Modbus TCP, que es Ethernet, ahí ustedes pueden poner la cantidad, digamos, no hay límite, ¿ok? Obviamente siempre hay que ver en modo TCP, bueno, en las distancias, hay, digamos, poner repetidores, poner switches, pero haciendo bien la red, digamos, en modo TCP no hay límite. Los 32 son en Modbus RTU, ¿ok? Por RS485, Gracias, Javier. por Antes favor. de dar paso al GEATAC, los Sí, invitamos a todos los que nos están siguiendo que siéntanse libres de dejarnos sus consultas en el chat, o bueno, abrir el micrófono y lo expresa en vivo. Si no, al final de la charla vamos a dar un espacio para tener un ida y vuelta en las dudas que hayan quedado. Muchas gracias. bien. Vamos a hablar un poco del segundo tema que estaba planteado para el día de hoy, que es la prevención de incendios en los tableros eléctricos, y aparece este dispositivo que se llama HeatTag, ¿ok? Ya está disponible obviamente para la venta y para la comercialización. Como yo les digo siempre, vamos a empezar un poquitito con estadísticas, ¿ok? A ver, fíjense lo siguiente, estos son estadísticas, como yo siempre digo, sacadas de Europa, pero también sirven y están, y son aplicables para nuestros países, ¿ok? 59% del total de las pérdidas que se producen por interrupciones son causadas por fuego o explosiones dentro de tableros eléctricos. 59%, o sea, casi un 60% de las pérdidas, ¿sí?, son causadas por fuego o explosiones dentro de los tableros eléctricos. Eh, es la primer causa, ¿sí? El 22% de los incendios se debe a fallas en equipamientos eléctricos y es la primer causa en las plantas industriales, ¿ok? O sea, un incendio dentro de una planta industrial en el 22% de los casos es causada por falla en equipamientos eléctricos, ¿ok? Y el 56%, ¿sí?, de los incendios ocasionados por fallas eléctricas se debe a un mantenimiento inadecuado. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hay un mal no hay retorqueo de los tableros, cuando un borne quedó flojo y ese borne genera un sobrecalentamiento y luego, por consiguiente, un incendio. Entonces, el 56% de los eh, incendios son ocasionados por un mantenimiento inadecuado. Bien, el HeatTag, que es este dispositivo que ustedes tienen acá, eh, nos ayuda a prevenir cualquier tipo de incendio dentro de un tablero eléctrico. ¿Por qué? Porque este dispositivo tiene en su parte inferior una pequeña turbinita, ¿sí?, un mini ventilador, y aquí una salida de lo que está analizando. O sea, analiza los gases que están dentro del tablero y analiza las partículas que están en suspensión en el aire, ¿sí? Un conductor, al empezar a calentarse, empieza a largar unas partículas que son detectadas por el HeatTag, y el HeatTag tiene tres señales de alerta, o tres niveles, perdón, tres niveles. Cuando está normal, cuando ya empieza a haber una degradación del material eh, del cable, por ejemplo, pero todavía no hay un incendio, y luego la segunda etapa es cuando ya hay humo dentro del tablero. Entonces, el HeatTag lo que hace es, en la etapa central ya nos envía una alerta,
¿ok? Y acá nos envía una segunda alerta. A ver, el heat tag tiene dos funciones entonces. Analiza las partículas en suspensión dentro del tablero y además mide temperatura dentro del tablero, ¿ok? Bien, habiendo dicho esto, la información que el heat tag proporciona, ¿sí? La proporciona de forma inalámbrica, ¿ok? La emite vía Zigbee y esa información obviamente tiene que estar levantada por el dispositivo que vimos anteriormente, que es el heat tag, ¿ok? Eh, bien, habiendo dicho esto, les voy a mostrar un pequeño videito, ¿sí? Eh, de un ejemplo de cómo funciona un heat tag, ¿ok? Fíjense lo siguiente, espero que esté saliendo con sonido. En este caso se pone un cable, ¿sí? En el que acá tengo una cámara termográfica para ver cómo va avanzando la temperatura del cable. La temperatura empieza a subir dentro del tablero. Fíjense que ya se empieza a cambiar. Ahí mandó la primera, la primera alerta, porque el cable, fíjense que todavía no le pasó nada, como material no se degradó, pero ya empezó a haber dentro del tablero una modificación, hasta tiene un LED indicativo que está indicando una falla, y en este caso ya viene el segundo alerta donde ya el cable ya se empieza a degradar y hay humo, ¿ok? El dispositivo está preparado para todo tipo de cables, ¿sí? Y obviamente hay que tomar dos detalles en cuenta y después les comento esto y ya dejo por si hay alguna consulta sobre este dispositivo. Dos detalles en cuenta. Primero, ¿sí? Primero es que el tablero tiene que estar completamente cerrado, ¿ok? Este dispositivo no va a funcionar en un tablero abierto, porque en un tablero abierto no va a poder tomar los datos del ambiente, ¿ok? El tablero tiene que estar completamente cerrado. Y después, dentro de los manuales de nuestros tableros, obviamente tenemos una indicación de dónde es aconsejable colocarlo, el heat tag. A ver, todos sabemos que el calor sube, ¿ok? Como el calor va para arriba, obviamente nunca vamos a colocar el heat tag en la parte inferior, ¿sí? El heat tag lo tenemos que colocar siempre en la parte superior. Si tenemos un tablero eh, que tiene a su vez un pasillo de cables, bueno, lo más aconsejable es colocarlo en el pasillo de cables, porque ahí es donde van a estar todos los cables y donde van a estar las salidas. ¿Podemos colocar dos? Sí, podemos colocar dos, pero lo más aconsejable es colocar uno solo en el pasillo de cables. En el caso de que esos tableros no tengan pasillo de cable y que los cables salgan directamente por el tablero, bueno, obviamente hay que poner dos dispositivos heat tag, ¿ok? Entonces, tenemos las recomendaciones para la instalación. Eh, el dispositivo, una vez colocado en el tablero, ustedes tienen que cerrar el tablero, eh, obviamente con el tablero en funcionamiento, y lo que hace el heat tag es durante 30 minutos empieza a tomar aire y analiza cómo son las partículas y se autoconfigura para saber que, digamos, ese es el funcionamiento normal. ¿Ok? Una vez pasados esos 30 minutos, el dispositivo ya está operativo, ya tomó los datos y ya está operativo para poder detectar cualquier anomalía de las que estuvimos conversando anteriormente. Tenemos acá algunas consultas que paso a leer. Bueno, Luis Dale. Jara, que también aprovecho para mandarle un saludo, dice el PAS 400 y el PAS 600 no registran datos, pero al conectarse a la nube no sería posible dicho registro. Bueno, l- a ver, la respuesta es sí, pero todavía el software que va a estar en la nube, que de hecho ya está desarrollado, pero todavía no tengo muchos datos, ¿ok? Sobre él. Eh, pero entiendo que en el 400 y el 600 ustedes van a poder ver la información online,
¿ok? No van a poder ver, no sé, qué pasó en el día de ayer, por ejemplo, o la semana pasada. Eso solamente lo van a poder hacer con el PAS 800, ¿ok? Pero para eso les pediría que me esperen un poquitito para que esté lanzado también el software que va a estar en la nube, ¿ok? Javier, tenemos otra consulta de Gonzalo Lema que dice: el panel server que se Mm, lanzará con conexión a la nube mm. funcionará con suscripción mensual o anual. Es correcta, sí. La suscripción va a ser anual o mensual, sí, es correcto. Brian nos pregunta si puede generar alertas erradas debido a polvo o vapores. Calculo que está hablando del heat tag. Sí, No porque no analiza esos gases, ¿ok? El heat tag está eh, ensayado y configurado para los distintos tipos de eh, armaduras, digamos, o envolventes de los cables, ¿ok? perfecto. Emilia nos pregunta por el volumen del tablero. Entiendo que debe hacer mención al tamaño del tablero, qué tan grande. En el heat tag Sí, no, puede no ser. aclara. Calculo que debe ser el heat tag. A ver, Ujú. en ese caso, por eso tenemos el manual o las indicaciones de eh, dónde se deben colocar. En el caso de que el tablero sea muy, muy grande y tenga varias columnas, seguramente en la guía de aplicación nos va a decir, por ejemplo, coloca uno en cada salida, en cada columna de salida de cables, digamos. ¿Ok? Se pueden colocar uno por cada columna si ustedes quieren, no hay problema. Pero para eso, como yo les decía, tenemos el manual de instalación que nos va a decir en dónde es mejor colocarlos y en dónde es mejor colocarlos cuando el tablero es muy, 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 muy grande y tiene varias columnas. ¿Ok? Bien. Otra consulta dice: ¿funciona en un tablero con ventilación forzada que No, toma aire del exterior? no, no porque el tablero con ventilación que toma aire de exterior genera que dentro del tablero no haya un ambiente, ¿cómo se llama? Eh, digamos, habitual, no haya un ambiente constante sin variación, porque lo que hace el heat tag es detectar cuando hay una variación. O sea, si yo tengo aire exterior que estoy ingresando al tablero, le estoy cambiando todo el tiempo la medición. ¿Ok? Entonces no funciona. Tiene que ser un tablero cerrado, eso es lo principal, y sin ventilación forzada. Buen día. Bueno, Alberto, entiendo que es la primera pregunta es similar a la anterior y nos hace una segunda consulta que si requiere mantenimiento o cada cuánto se hace el mantenimiento del AirTag. De heat tag. A ver, una vez configurado, no requiere ningún mantenimiento adicional, digamos, el heat tag, digamos, sin problema, no van a requerir hacerle ninguna modificación ni ninguna configuración adicional. Una vez puesto en el tablero, lo único que necesitan es esos 30 minutos para que el heat tag se autoconfigure, nada más. Otra consulta es si tiene el HITAC, si tiene salidas digitales. No, no tiene salidas digitales, solamente transmite la información vía Zigbee o vía formato inalámbrico y obviamente está preparado para que esa información la tome el panel server. Ok. En línea con la consulta del mantenimiento, nos preguntaban si el personal de mantenimiento puede intervenir para ver el filtro del equipo. Creo que recién lo respondiste, no sé si querés agregar algo. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿El filtro? Sí, A ver, el heat tag, digamos, obviamente está sellado y no tiene ningún filtro. Por eso se necesita que el tablero esté totalmente cerrado. Respondiendo a la pregunta y sumándome a la que había respondido anteriormente, eh, no requiere ningún mantenimiento. Una vez instalado, ya empieza a tomar. Lo único que requiere son esos 30 minutos de autoconfiguración. Después ya está, no requiere mantenimiento adicional. bien, bien.
Marcelo nos pregunta por el precio de los productos. Marcelo, ahí te sugiero que te comuniques con nuestros distribuidores oficiales, que ahora lo vamos a ver, que son Fivisa y Dregal, o Dregal y Fivisa, que ellos te van a poder dar una idea precisa del precio de los modelos. Acá nos preguntan, ¿el panel server solo se comunica con productos Schneider? Si me encuentro con un tablero construido con otras marcas, ¿qué pasa? Actualmente solamente se comunica con productos Schneider, ¿sí? Eh, Entiendo que se está preparando un firmware para que, por ejemplo, uno pueda levantar algún medidor de otra marca, pero eso todavía no está disponible. ¿Ok? Perfecto. Rodolfo nos pregunta si el HITAC tiene salida relé. No, no tiene salida relé, solamente por comunicación y transmite esa información a el panel server. ¿Ok? Perfecto. Emilio nos pregunta por el tamaño, esto debe ser respecto al tablero, imagino, que estábamos hablando antes. Ok. Eh, Alberto nos pregunta si el HITAC se puede instalar standalone o necesita el otro relé que se presentó. Necesita del otro porque si vos no tenés comunicación, si no tenés cómo levantar los datos, ¿ok? No tiene un puerto Ethernet o solamente transmite la información de forma inalámbrica. O sea que necesitas sí o sí un panel server para hacerlo funcionar. Ok. Y Alberto también nos consulta cada cuánto se cambia el sensor, que entiendo que se debe referir al HITAC. Bueno, no tiene, digamos, salvo que deje de funcionar, no sé, no hay un plan de cambio, digamos, no hay, eso no está estipulado, digamos. No tiene un tiempo de fin de vida útil, digamos. O sea, digamos, constantemente está midiendo y no hay una fecha. ¿Ok? Bien, y acá llegó una nueva consulta que ah, dice, el panel server, ¿cuántos HITAC puede soportar? Hasta tres. Hasta 3 y 20 sensores además inalámbricos. 20 sensores que nosotros de PowerTag. Nuevamente, de mi parte, agradecerles a todos por conectarse, por acompañarnos una vez más. Así que muchísimas gracias y bueno, un gusto compartido la mañana con ustedes.